Quiero tomar una historia que viene de Primera de Samuel y continúa en Segunda de Samuel y se la usa como una transición de este periodo de tiempo. Vayamos por favor a Primera de Samuel, capítulo 18. Hemos leído una porción de este pasaje antes y quiero que verla otra vez brevemente y ver la historia desde aquí y continuarla, porque es una historia que nos dice mucho acerca de David y nos trae la transición de Primera de Samuel a Segunda de Samuel. Primera de Samuel 18, verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, etcétera, etcétera. La historia continúa. Quiero tomarme un momento y hablar acerca de este pacto que se desarrolla entre estos dos hombres. Jonatán y David vienen a una relación y comunión que la Biblia describe, que hicieron un pacto y hicieron algo que fue más allá de ser amigos. Ellos hicieron un pacto aquí en la relación. Ustedes ven lo que dice que hicieron un pacto. En el verso 4 dice, se quitó el manto que llevaba. Y veamos este asunto bien. ¿Quién es Jonatán? Es el hijo de Saúl. ¿Cuál es el siguiente oficio de Jonatán? Él va a ser rey. Él seguía a su padre el rey. Esa es la progresión natural. Él tendría que ser el próximo rey. Entonces, Jonatán era el heredero del trono y él está en ese lugar para ocupar esa situación. Y él se va a convertir en el más alto en el reino. Entonces, él está vistiendo ropas reales. Ustedes ven el cuadro. Él dice, yo me quito mi manto, y se la da a David. Ustedes ven la transferencia de la posición real y la autoridad y la ropa real, y se quita el manto y se la da a David. Entonces hay una transferencia. Entonces Jonatán quizás ni siquiera entendía lo que estaba haciendo, porque él se quita su manto y le da a David y le está transfiriendo la realeza y le dice, te estoy dando todo lo que tengo. Entonces el pacto que están haciendo el uno con el otro es que están viniendo a una relación el uno con el otro, se están amando de tal manera y le dice, te estoy dando todo lo que tengo. Y va hasta el punto incluso de darle su espada, su arco y su talabarte. Y cada una de estas cosas, su armadura, su espada, su arco, todo lo que él tenía para defenderse, se lo está dando a su amigo. Y dice, yo confío en que tú me defiendas. Yo te estoy dando. Yo me estoy haciendo totalmente vulnerable a ti. Me estoy abriendo completamente a ti. Y tú me tienes que proteger. Porque Él está dando toda la armadura, todas las armas y todo lo que tiene. Tú me vas a tener que proteger. Y la situación aquí que estoy, entonces hace todas estas cosas. Y también lo protege a David y le advierte del peligro que corría su vida. Y le dice, te estoy confiando a ti mi vida. En ese intercambio, cada uno se está comprometiendo el uno con el otro tan profundamente, tan plenamente, que a veces vamos con
hacemos ritos con nuestros amigos, tú vas a ser mi amigo si tú haces esto, y a veces agarramos y intercambiamos algunas cosas y decimos, tú eres mi hermano de sangre. Este es el pacto que están haciendo, que estaban haciendo acá. Y hay otras cosas que pueden ser traídas aquí y otras situaciones involucradas. Pero quiero que continuemos la historia mientras vemos esta reseña. En el capítulo 20 nos da la historia de que Saúl estaba muy enojado y estaba muy enojado con David y no lo quería tener cerca. Un día estaba tocando el arpa, David, y para apaciguar el espíritu atribulado de Saúl. ¿Por qué tenía él un espíritu atribulado, Saúl? Porque está fuera de relación con Dios, ¿no es así? Su espíritu estaba en esa situación porque no tenía esa relación consistente con Dios en todas estas cosas. Entonces, la Biblia dice que lo llamaba David y de repente se enojaba y lo botaba. Y podríamos decir que era un maníaco depresivo. Y él viene en estos ciclos, estaba sujeto a espíritus porque la escritura describe como espíritu. Y David le ministraba y salían los espíritus. Pero una vez que tuvo que escapar de Saúl, le dice a Jonatán, quiero que me averigües por qué está tu padre enojado conmigo y qué está sucediendo. Y hacen un pacto y un acuerdo. Y tú me vas a enviar una señal, o vas a lanzar una saeta aquí, entonces yo voy a saber. Y entonces ellos acuerdan, y aquí la historia nos cuenta en el capítulo 20, que él sale a advertirle y le dice cuál era la situación y qué estaba sucediendo en la historia. Veamos el verso 11. Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Entonces, si yo no hago lo que te he dicho que voy a hacer, que el Señor trate conmigo. Y les dice, ustedes ven lo que hicieron, vayamos al campo. No quería estar en el palacio para que no los escuchen. Entonces vamos a caminar, vamos allá afuera, porque estaban tan unidos y él quería ser honesto con él. Al día siguiente o en los días que sigue, aquí describe cómo David salió a esa situación y a ese lugar. Y cuando recibió el mensaje, la Biblia dice que ambos lloraron. Veamos el verso 37. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas al muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue. Jonatán entró en la ciudad. Quizás fue la última vez que se vieron el uno al otro. Nosotros sabemos que van a través de este proceso y hablamos acerca que David se escapa de Saúl y Jonatán le ayuda a David e hicimos este pacto, lloraron juntos, se amaron. Entonces David lloró más que Jonatán y le dijo, anda en paz, porque hemos jurado
para hacer esta relación de pacto. Entonces continuemos con esta historia y saltemos. David se convierte en rey y Jonatán muere en el campo de batalla. Y el corazón de David está totalmente quebrantado por su amigo. Y David se vuelve rey, gana estas batallas y se convierte en el rey conquistador. Y vayamos a 2 Samuel, capítulo 9. Capítulo 9 de 2 de Samuel. Y David ganó todas estas batallas. Y David está en total autoridad y no hay ningún cuestionamiento ahí. Como dije, Saúl y sus hijos han muerto. En el capítulo 9:1 dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán. Díganlo rápidamente, 3 veces, Mefiboset, Mefiboset, Mefiboset. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Y por qué hizo eso? ¿Cuál es la respuesta típica del nuevo rey a la familia del antiguo rey? En muchos de los regímenes del Medio Oriente se los destruía y mataban a toda la descendencia y familia para que nadie pueda desafiar tu posición de rey. Entonces él cae de bruces porque él pudo suponer Mefiboset cuando vinieron y lo trajeron de Lodebar. Oh, dijo él, me encontraron donde estaba. Pensé que estamos bien escondidos y me han encontrado y han venido a agarrarme. Y el rey te quiere ver, le dijeron. Oh, él no quisiera verme por mucho tiempo. Y ese es el problema. Entonces la situación aquí es grave en la mente de Mefiboset, porque el patrón típico que va a suceder en todo esto, quiero darte unos pensamientos aquí rápido. Aquí encontramos a Mefiboset que estaba lisiado de los pies. No vamos a leer todo esto. Entonces describe cuando la ciudad fue atacada, una de las siervas lo alzó al pequeño Mefiboset y estaba escapando con él y lo hizo caer y quedaron sus pies lisiados de por vida. Entonces aparentemente tenía una lesión en la espalda baja que dejaron sus pies paralizados o parcialmente paralizados y él no puede caminar, él no puede hacer nada, está totalmente vulnerable. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jonatán cuando estaba abriendo sus brazos? Yo te confío que me defiendas cuando yo no me pueda defender, porque te he dado mi armadura. Tú me vas a defender. Entonces, David está buscando a alguien a quien bendecir. Yo quiero bendecir a alguien por causa de Jonatán, por la relación que tenemos. Y trae esto aquí, al pacto que ellos tenían en esta relación. En todo esto. Entonces, Mefiboset estaba en esta situación. Él había ido del palacio real a vivir en Lodebar. ¿Saben el significado de Lodebar? ¿Qué es esto? Esa palabra quiere decir un lugar sin pastos. Es el significado de la palabra que se refiere a un lugar. Es un lugar desolado, estéril,
no puedes tener ganados ahí. Es un lugar desolado. Fue del palacio real hasta el lugar más bajo que podía estar. Él vive en Lodebar. Está en un lugar desierto, estéril. Y él se postra delante del rey. Veamos el verso 8. Dice, y él inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces, ¿ves cómo él se ve en esta situación? Estoy cojo, no tengo valor, estoy viviendo en el lugar terrible. Y David ya le había dicho, yo quiero mostrarte misericordia por causa de Jonatán. Y él le dijo, yo no soy nadie. Pero él dice en lugar de eso, entonces, en el verso 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Lo que era de Saúl es todavía tuyo. Entonces, normalmente le quitamos todo al anterior rey y el nuevo rey lo adquiere todo. Y le dice aquí, todo lo que era tuyo va a seguir tuyo. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Oh, aquí le dice a Siba, tú y tus hijos, porque eres sido un buen siervo, tú, tú vas a cosechar y vas a alimentar tu familia, pero Mefiboset va a comer a mi mesa. Él va a venir y va a hacer eso. Y lo dice otra vez en varios lugares, verso 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Él tenía un lugar, él tenía una silla en la mesa del rey, en la presencia del rey, para comer continuamente por el pacto que Dios hizo. Podríamos ver la aplicación espiritual, lo que hizo Jesús para nosotros. Nosotros estábamos en Lodebar porque nosotros perdimos nuestra herencia en esta tierra como hombres y nos escapamos de Dios. Estábamos en Lodebar y el rey vino y nos dijo, yo he hecho un pacto con tus padres y quiero traerte aquí a la mesa del rey. ¿Y ves lo que hizo Jesús y lo que está haciendo ahora? Él nos trae otra vez a la mesa para que nos sentemos en la presencia del rey para comer y para disfrutar y vivir. Y no tenemos que vivir en ese lugar bajo. No tenemos que ir en ese lugar sin pastos, ese lugar de pobreza, ese lugar de pobreza y de escasez. Tenemos una silla en la mesa del rey. Entonces podemos traer el paralelo en todo esto y tú puedes predicar más de lo que estoy predicando ahora. Entonces estudia esta parte de la historia. Aquí donde puedes ver cómo Mefiboset se lastimó los pies. Y estudia esta parte y esta relación y reconocen lo que Dios hace. Porque ves, Dios quiere que tú te sientes a su mesa. Él tiene una silla con tu nombre en esa silla. Y le dice, tú vienes aquí, tú puedes empujar tus pies lisiados que no pueden hacer nada por sí mismos. Ponlos debajo de mi mesa y yo me voy a encargar de ti. ¿No es un hermoso cuadro de lo que Dios hace? Y David dice, yo quiero hacer y ministrar esta necesidad. Entonces, esta es una actitud que se desarrolla muy temprano en la vida de David y viene a cumplimiento aquí. Y él hace esto con Mefiboset. Este es lo típico, hacer algo contrario. Pero esto trae algo más en la vida de David.
Esto ayuda a toda la nación que David no va a ser como otros reyes. Y va a ayudar a entender que Saúl y su familia no son rechazados. Porque Saúl viene de la familia de Benjamín y David viene de la tribu de Judá. Y podemos hacer alguna relación de eso, como hemos hecho antes, que él iba a ser el rey. Cuando tú ves esto cuidadosamente y ves la diferencia entre estos dos, y aquí ves la nación de Israel, tenemos un rey que viniendo de esta tribu Benjamín y súbitamente muere y se levanta otro rey de otra tribu. Entonces tú piensas y escuchas lo que están diciendo los de Benjamín. Oh, no, yo pensaba que el rey era de nuestra tribu. No estamos felices con esto. Vayamos a 2 Samuel y veamos cómo esto se desarrolla. 2 de Samuel es los segundos reinos. Ese era el nombre y este era un solo rollo, 1 y 2 Samuel. Y después Reyes era tercera y cuarta reinos. Hemos ido a través de todo eso. Este es 2 de Samuel y empieza con aconteció después. Entonces continuemos. Es la continuación de la historia. Y esto es típico de la historia que continúa. El tema central de la 2 Samuel es los 40 años de reinado de David. 40 años reina David. Y eso es básicamente lo que 2 Samuel cubre y habla. La palabra clave es David. La palabra David aparece 267 veces en este libro. Este libro es acerca de David, ¿no es así? No hay una ruptura en la historia aquí, pero lo que empezamos a ver es la expansión de la nación de Israel. Empieza a crecer. Saúl controla el reino y la nación de Israel, pero David empieza a expandir el reino de Israel porque vence a sus enemigos. Es un líder más efectivo y trae expansión al reino. Y un poco cubre la muerte de Saúl y hasta el punto de que estamos listos, de que Salomón está listo para ser rey. Y aquí acaba el libro de 2 de Samuel y ahí está la historia de David comprando la era donde va a ser el templo. Y yo quisiera ofrecer esto. Quiero mencionar esto. Desde la muerte de Saúl hasta este tiempo son 37 años cubiertos aquí en 2 de Samuel, de los 40 años que David es rey. Como una nota de pie para ti aquí, Primera de Crónicas es muy similar en su alcance y ver la historia de David es un suplemento de la historia de David, pero es más en el término de la genealogía y el trabajo organizacional de David en la nación. Entonces, lo que vas a encontrar en Primera Crónicas es una repetición de esta historia y cubre varios aspectos de la parte organizacional que está sucediendo en la nación. Uno de los autores que he estudiado en mi estudio de esto, de 2 de Samuel, en 3 partes, los triunfos de David, la tragedia y transgresión de David. Empecemos con los triunfos de David, y ahí son los capítulos del 1 al 10. Estas divisiones amplias, tú puedes tener una comprensión del libro entero. Y tu libro de texto tiene algunos detalles más. Y te voy a dejar que tú lo estudies. Capítulos 1 al 10 son los triunfos de David. David empieza con este pequeño reino. Cuando David es por primera vez ungido rey, cuando la gente viene
después de la muerte de Saúl, y él es ungido rey. Él es rey de Judá, de la tribu de Judá, de una sola tribu. No es rey de toda la nación, no lo reconocen todavía. Es solamente rey de la tribu de Judá, de una sola tribu. Y él viene y reina en Hebrón. Y es ahí la capital que escoge en la parte sur de toda la nación. Y David es simplemente nada más que rey de una sola tribu. Y a propósito, otros reyes, otros hijos de Saúl, Isboset es otro nombre difícil dilo 3 veces. Isboset es ungido rey en la parte norte en lugar de su padre Saúl. Él aparentemente tiene derecho al trono y desafía a David. Y hay varias cosas que están aquí en el proceso. Y hay otros temas, historias y otros reyes y batallas que se dan. Pero al principio de esto, David nunca desafía a Isboset. Isboset es asesinado por otro rey. Y gradualmente en estos 10 primeros capítulos de Segunda de Samuel, él trae a todas las otras tribus después de varios años en este proceso. Por lo menos 7 años pasan que David es rey de Judá y no rey de toda la nación. Entonces tenemos que reconocer, y vayamos a 2 de Samuel capítulo 5. A veces vemos esto y escuchamos las historias y Saúl era rey y David era rey. En nuestras mentes tenemos una transición ordenada y vemos los reyes tomándose de las manos. Oh, tú has ganado la siguiente elección, entonces yo me voy a ir a casa y tú ser rey. Entonces vemos en nuestras mentes una transición ordenada, pero eso no sucede así. Es lo que quiero que entendamos. Eso no sucede. No era fácil de un rey a otro. Entonces eras rey hasta que mueres. Entonces Saúl murió en batalla. Y tenemos una situación difícil. 2 Samuel 5, verso 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Entonces aquí está hablando. No es hasta el capítulo 5 que tenemos a todas las tribus viniendo juntas. No voy a ver todos los detalles ni historias que sucedieron. Pasaron varias cosas. Y hubieron varios otros temas. Después que Isboset es asesinado, David, todos traen aquí, verso 2, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Miremos este verso, el siguiente. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. David tenía solo 30 años cuando hizo esto. Tenemos que reconocer que David fue ungido como un muchacho. Y tomó todo este tiempo de maduración y todas estas batallas y todas las cosas que él hizo. Y David conquistó a Goliat cuando era un muchacho. Entonces, no fue sino hasta que el tiempo de preparación acabó y todas las cosas que sucedieron. Muchos de nosotros no vamos a decir y no vamos a clamar David, que somos como David. Muchas veces vamos a decir, porque a veces estamos con tanto apuro de tener control de todas las cosas. ¿Por qué? Y yo estoy hablando de nosotros, y cuando me apunto así, lo hago de esta manera. ¿Por qué es que nosotros tendemos con tanto desesperación de tener control de todo? Ahora, tomó todo este tiempo, y aún un gran líder como David tenía 30 años antes que pasase esa posición.
y empieza su reinado y reina 40 años. Saltemos algunos versos. Vamos a ver algún otro tema que sucede acá. Verso 6, capítulo 5. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. ¿Se acuerdan que hemos visto de Jerusalén que estaba bajo el control de los jebuseos? Los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Ellos pensaron que su ciudad era tan fortificada y protegida que cualquiera podía defenderla. Hasta los cojos y los ciegos te van a mantener, y se reían. Tú no vas a entrar aquí. ¿Por qué era esto? Voy a tomarme un momento para pintar este cuadro. La ciudad de Jerusalén había estado habitada por siglos, quizás, varios siglos. Previamente había una pared fuerte ahí. ¿Y por qué se mantuvo en las manos de los jebuseos? Porque ellos estaban en control en un área que era muy fácilmente protegida y fortificada. Era difícil acceder. Una de las cosas que era difícil para que era accesible era un lugar, si tú puedes imaginarte esto, esta montaña alta y un valle a este lado. Déjeme darte la espalda. Quiero que veamos todos hacia el norte. Desde el sur miramos hacia el norte. La ciudad de Jerusalén ahora está en esta montaña, la ciudad de David. Está construida en esta montaña. Ahora hay esta parte estrecha con un valle, el valle de Quedrón, que pasa en el este, hasta que tú has bajado a este valle por el jardín de Getsemaní. En este lugar es el Monte de los Olivos. Y al final, en la base, ¿ustedes están viendo este cuadro? No le estoy dando simplemente la espalda. Entonces, mientras tú ves aquí, hay otro valle para este lado, el valle de Hinnom. Y vamos a hablar más acerca del valle de Hinnom. Desde este punto de la tierra, podemos pensarlo como una península. Hay esta parte de terreno que baja por aquí. Si tú tienes un mapa al final de tu Biblia, puedes ver esto mejor. Te va a dar una imagen de cómo esto está conformado. Así que este punto de tierra, mirándolo hacia abajo, quiero que te pares conmigo al pie de esta montaña. Entonces voy a ponerme de frente aquí. Si estoy parado a la base de esta montaña, con los dos valles a los lados, no estoy mirando de esta manera, estoy mirando de esta manera. ¿Ustedes se dan cuenta? Es pendiente en esta dirección. No es así tan vertical, pero es algo así. Si tú empiezas a escalar, estás escalando por esta parte del cerro, y han construido fortalezas y paredes hasta el punto que esta montaña era impenetrable. Era difícil llegar ahí. Por eso es que se reían a David. ¿Tú nos vas a conquistar a nosotros? Los ciegos te van a mantener fuera. Porque ellos pensaban que estaban tan fortificados y por tanto tiempo. Continuemos leyendo la historia. ¿Por qué hicieron eso? Verso 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, y dijo David, por esto dijo: ciego y cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y se le puso el nombre de la ciudad de David. Entonces, tenemos aquí una corta historia de cómo lo conquistaron. Pero hay muchas otras cosas que se nos cuentan en Reyes y Crónicas. Entonces, David desafía a sus hombres. ¿Alguien puede penetrar esto? Entonces empezaron a observar cómo penetrar.
había un canal de agua que estaba ahí abajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que el agua salía de una vertiente ahí abajo. ¿Y cómo subían el agua hacia arriba de la ciudad? Entonces tenía que haber un lugar. Antes de este lugar, habían cavado un canal que es descubierto en años recientes, que es como un pasaje. Y es un canal tipo cueva, como un socavón, que fue cavado y es bien pendiente. Y tú tienes que, cuando tú llegas hasta cierto lugar, para que tú encuentres agua, tenías que lanzar una cuerda con un balde y sacabas agua de ese canal. Y había una piscina ahí abajo, por la vertiente. Entonces de ahí sacaban el agua. Entonces no tenían que salir fuera de las puertas para encontrarla. Pero había este canal que era muy pendiente y era ancho. Entonces, ¿cómo entras ahí? Entonces David dijo, tenemos a alguien que puede treparse por el canal. Y aparentemente es lo que hicieron. Pudieron meterse por ese canal, quizás en la noche, no tenemos los detalles de eso, y escalaron por medio de ese canal. Cuando estaban allá arriba, dos o tres, o ahí abrieron la puerta, no se dice en la historia, y conquistaron la ciudad. Y decían ellos, nadie puede llegar aquí. Y Joab, que ganó la carrera, y el que se metió por el canal y abrió la ciudad, él se convirtió en general del ejército de David. Era el general, el comandante militar de esta situación. Y te dije todo esto porque quiero que tú veas este cuadro un poco con más detalle. Tú ves la ciudad de Jerusalén, construida en esta montaña. Y nosotros pensamos que la ciudad de Jerusalén como una metrópolis grande, en este punto de la historia era de cientos de metros cuadrados en este estrecho pasaje de tierra que estaba tan protegido. Y al otro extremo de la ciudad había una hendidura y que se podían construir las paredes para protegerla fácilmente. Y había otra ciudad, otra montaña. Y lo que vamos a ver de esa otra montaña, vamos a ver la historia. Entonces este terreno se convierte tan importante para David. ¿Y por qué era tan importante que tome David Jerusalén como capital? Vamos a ver 2 a 3 cosas. Número 1, Jerusalén es un territorio neutral. ¿Alguna tribu le pertenecía a Jerusalén? No. Ninguna pudo conquistar Jerusalén. Entonces es un territorio neutral. Y si él mantiene su reino y si mantiene su palacio en Hebrón, ¿qué pensarían las otras tribus? ¿Cuál es la tentación? Oh, él es rey de Judá. No está aquí donde estamos, pero Jerusalén es un lugar neutral. Es un nuevo lugar. Nadie había conquistado todavía Jerusalén. Es un lugar fantástico. Y ese es el segundo tema. No es solamente neutral, es nuevo en esa situación. Y la segunda cosa es un lugar fácil de defender. Es una fortaleza en sí. Porque por cuántos siglos los jebuseos y otros vivieron ahí y vivían seguros. Entonces es un lugar seguro y bueno, fácil de proteger y defenderse. Y está preparado para nosotros. Y provee toda la dirección, todas las cosas que necesitan y le da a David esta nueva situación, este lugar nuevo para vivir. Y hace todas estas cosas y todos los aspectos y provee un lugar central porque está localizado de una manera más céntrica para toda la nación. No solamente es neutral y fácil de defender, sino que es céntrico en toda la nación. Y esto se convierte en algo muy obvio y una posición muy buena
para la nación y hacer esto. Entonces David hace de Jerusalén inmediatamente más favorable. En el capítulo 6, él dice, tenemos que traer el arca de regreso. Tenemos que recoger el arca. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? Había sido capturada por los filisteos y trajo plagas a ellos, y la presencia de Dios no había sido bienvenida en esa nación y trajo plagas. Entonces la enviaron por el camino y luego por 20 años se quedó en la casa de un hombre y su familia, y la Biblia dice que Dios bendijo esa familia. En el capítulo 6 dice que David volvió a reunir a todos los hombres escogidos de Israel para traer el arca de Dios, que el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el nuevo carro. Bien. Quizás tú sabes la historia ya, pero ellos no hicieron su tarea. Ellos no verificaron cómo es que se la traslada el arca, cómo se traslada la presencia de Dios. Moisés dio instrucciones específicas, los sacerdotes y los levitas tenían que hacer esto, y habían instrumentos específicos para cargar el arca, habían unas varas que tenía que ponerse en los anillos del arca, y para que ellos podían levantarla y llevarla, y nunca tocarla, nunca estar en contacto con el arca. Una de las cosas que hemos hablado, que todo esto estaba en el tamid de cada día, y queremos que Dios nos vea, nos huela, nos oiga, pero no teníamos que tocarlo. No lo tocamos a Dios. No tenemos ese derecho legal en ese pacto que ellos tenían. Entonces, ellos hacían esto, lo ponen en un nuevo carro. Habían hecho un nuevo carro, especialmente diseñado para contener el arca y todas las cosas que hicieron, pero no tenían que hacerlo así. Entonces, empiezan a caminar hacia Jerusalén. Esa es la clave aquí. Ellos querían traer el arca a Jerusalén. Y la historia continúa aquí en el capítulo 6, y lo hacen en una manera inapropiada. Entonces, Usa empieza a sostener, porque iba a caer el arca, pero empieza y toca el arca, y cuando lo hace, la presencia de Dios lo golpea y muere. Él cayó muerto. Y ellos clamaron y dijeron, ¿qué pasó? Y David estaba lamentándose. Dios, tenemos que hacer. ¿Por qué quiere David de regreso en Jerusalén? Porque esto va a traer la presencia de Dios y solidificar Jerusalén. No solamente las otras cosas que hemos hablado, sino que va a ser el centro religioso de la nación. Entonces va a traer otra razón para que la gente venga a Jerusalén, a su capital. Entonces, esas son razones, religiones, y David era un buen líder. Él sabía que estas eran las cosas que la gente iba a respetar. Entonces estaban trayendo el arca. Para acortar la historia aquí, simplemente añadir esto. Y David, mientras hacen la preparación y preparan de una manera correcta y traen el arca, por esos últimos kilómetros, adoran al Señor, honran a Dios, paran y hacen sacrificios y hacen todo esto para honrar a Dios. Y David viene adorando al Señor con todo su corazón. ¿Han escuchado eso? Danzando David delante del Señor. Y la escritura describe que él estaba saltando y dando vueltas y gritando. Y él se concentró en esto. Y la Biblia dice que él se quitó ropa, que no estaba totalmente desnudo. Quizás él sacó la ropa hasta llegar a un punto que no era tan modesto.
Y él estaba danzando por las calles y se estaba haciendo vulnerable a Dios, abriéndose a Dios, adorando a Dios y totalmente emocionado. Y su mujer, Mical, que era la hija de Saúl, era uno de esos matrimonios arreglados políticamente. Entonces ella mira por la ventana y la Biblia dice que lo despreció y lo menospreció. ¿Qué estabas haciendo allá afuera?, le dice. Oh, dejaste que todas las siervas te vean de esa manera. Eso es despreciable. Y lo menospreció y lo criticó. Y dice, no debías haber hecho eso. Te veías mal de haber alabado a Dios de la manera que lo hizo. Hay muchas personas que te van a criticar a ti si tú alabas a Dios. Y eres entusiasta al hacerlo. O de una manera extrovertida. ¿Qué nos hace danzar delante del Señor? Es lo mismo que nos hace aplaudir. No, entonces es diferente. Una cosa es aplaudir, otra cosa es danzar, alguien puede decir. Porque, ¿qué hace que tus manos aplaudan? Entonces, aplaudamos, hagamos música y adoremos a Dios. La Escritura dice, batan las manos todos los pueblos. ¿Qué nos hace danzar? La mente dice, pierna, levántate. Y el cerebro puede hacer algo más, yo no sé. Pero tú ves, ¿qué hace que dancemos? Es un acto que viene de nuestro deseo, adorar a Dios. Entonces queremos adorar a Dios. Entonces David se liberó y Mical dijo, oh, eso es terrible. Y David responde aquí, yo estoy alabando a Dios y si he decidido alabar a Dios y esa es la razón por la que lo alabo. Y la parte triste de la historia es que veamos en el verso 6:21, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me escogió en preferencia a tu padre. Oh, él tuvo que lanzar eso ahí en medio. Y para toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil. Y si tú te das cuenta, en la mayoría de las Biblias pone la palabra música. Es algo que ha sido insertado para nuestro entendimiento. Yo voy a tocar delante de Dios, y hace referencia a la música. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Él dice, la gente que ve esto no lo vio como algo deshonroso, no lo vio algo que estaba fuera de lugar. Veamos verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios cerró su vientre por esta crítica que ella hace. Entonces tú ves, Dios quiere que lo alabemos abiertamente y Dios habla a David. Veamos el capítulo 7 y vamos a ver el pacto que Dios hace con David. Verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dios promete a David el pacto y esa relación. Y dice, yo te voy a mantener. Y estos 10 capítulos habla acerca de los triunfos de David. Él conquista a los filisteos otra vez y lideriza la nación. Y Dios promete a él y le dice, tú y tu simiente, que vayan para siempre. Y hay una cadena que no se rompe de reyes hasta el momento que los lleva a la cautividad, al exilio. Entonces hay otro rey que viene del linaje de David, el león de la tribu de Judá. Tú sabes quién es. Y venimos al punto que hay un rey en Judá
coronado con espinas, colgado en una cruz, y Jesús viene del linaje de David, rey para todo Israel. Este es el triunfo de David. Pero hay otra, vamos a ver la tragedia de David la próxima semana. Hay tragedia que viene a su vida. Vamos a continuar ahí.